Gran trabajo. Y a esta hora tenemos un invitado especial para hablar de lo que espera de esta nueva etapa de las relaciones con Venezuela. Saludamos a Chomil Las Heras, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. También es periodista venezolano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y toda su audiencia. Y le pregunto, en el observatorio, ¿qué es lo más relevante de lo que el día de hoy se ha vivido en la frontera? Bueno, el día de hoy ha sido un acto, digamos, con mucho simbolismo, indudablemente. Acabamos de escuchar también el discurso de Gustavo Petro, del presidente Petro, donde bueno, ha ratificado las razones que lo llevaron a tomar este paso de hacer la reapertura total, digamos, de la frontera con Venezuela. Y lo principal va a ser que las comunidades que hacen vida en la frontera, que es una cantidad apreciable, son 12 millones de habitantes que viven a un lado y otro de la frontera, van a tener la vida probablemente un poquito más fácil, ¿no? Sí. Y van a poder reanudar un poco las costumbres que tenían de hacer comercio a un lado y otro de la frontera. Sí, bueno, pero esa relación, queramos o no, igual seguía, quizás con algunas dificultades, pero pues se mantenía. Pero le pregunto, señor Las Heras, nos hemos concentrado mucho en lo que es la reapertura comercial, pero hay un lado humanitario bastante complejo y no se ha hablado de cuáles son esos siguientes pasos que se van a dar, por ejemplo, con los consulados. ¿Cómo se va a trabajar con la ayuda humanitaria para los millones de venezolanos que están ocupando los lugares aquí y que tienen serias dificultades aquí en Colombia, de la misma manera que lo están haciendo colombianos en Venezuela, en minoría en este momento? Pero vámonos hacia el lado humanitario. ¿Cuáles son esos siguientes pasos que se tienen que dar? Porque hemos hablado de las cifras, de la recuperación económica, de la importancia de este intercambio comercial, pero el humanitario. Sí, bueno, efectivamente, tú lo señalabas, uno de los aspectos más importantes, digamos, que tiene que ver con esta reanudación de las relaciones, es la reanudación de las relaciones consulares, ¿no? El hecho de que ni hubiera consulados colombianos en Venezuela, ni venezolanos en Colombia durante muchos años ha generado muchísimos inconvenientes, incluso yo diría de daño. Si no se han podido registrar hijos nacidos en los demás países, la gente no ha podido renovar o pedir nuevos pasaportes, no se han podido hacer otro tipo de gestiones que se hacen normalmente cuando hay relaciones plenas entre dos países, ¿no? Entonces, efectivamente, este es un gran paso. Se ha hablado muy poco al respecto. Es un tema que es complejo porque aparte, digamos, de reactivar, digamos, las instalaciones físicas de donde están o donde van a estar los consulados, también se necesita dotar de personal a estos sitios, ¿no? Yo no sé si usted comparte conmigo, señor Las Heras, pero quizás en el tema comercial o lo que vimos hoy es lo noticioso, lo que se puede mostrar, pero hay temas mucho más de fondo. El tema humanitario es un tema de fondo, el tema consular es un tema de fondo, y la breve imagen que vimos ayer de la reunión por parte de los ministros de Defensa, y digo esa breve imagen porque el tema de seguridad es un tema fundamental y trascendental para los dos países. Sí, bueno, tú tienes toda la razón. Por ejemplo, sobre la migración se ha hablado muy poco. Justamente hoy el presidente Petro ha hecho una breve mención al tema, diciendo que se les va a dar condiciones a los venezolanos que están en Colombia para que continúen con sus vidas, pero efectivamente la migración, que es sobre todo la migración venezolana en Colombia, que es muy reciente y es muy numerosa, la colombiana en Venezuela por lo menos ya tiene mucho más tiempo y logró de alguna manera asentarse. Y muchas de esas ha regresado, ¿no? Muchas de esas regresó a Colombia. Muchas, en una cantidad grande, se calcula que alrededor de 900.000 personas colombo-venezolanas regresaron al país. Pero creo que es muy importante que ambos gobiernos aborden el tema migratorio porque, como tú bien nos decías, tiene aspectos humanitarios que hay que considerar y es un tema que hasta el momento no se ha hablado. Me da mucha esperanza que el presidente Petro lo haya mencionado en su discurso porque significa que debe estar al menos en los planes, aunque todavía no se hayan anunciado. Ahora, señor Las Heras, hay algo que me preocupa y le voy a decir. El día de hoy, que era un día de fiesta, que era un día de reapertura, vi una amplia cobertura por parte de Colombia, pero no de la misma manera por parte de Venezuela. Y le digo, incluso estuve revisando el tuit del presidente Nicolás Maduro y mientras estaba dando toda esta reapertura y el intercambio de los camiones, pues ni siquiera escribió
un mensaje sobre la importancia. Mientras de este lado estamos diciendo que es un día trascendental, histórico e importante, en Venezuela al parecer no fue tan histórico ni tan trascendental. Y me preocupa, por ejemplo, que medios colombianos, en el caso nuestro, Cable Noticias, no pudo tener ningún tipo de cobertura en el lado venezolano. Es decir, estamos abriéndonos para ciertos puntos, pero no tanto para otros. Bueno, yo creo que estas conversaciones que se han iniciado ya y que están entre Colombia y Venezuela y que han cristalizado en la renovación de relaciones son mucho más complejas de lo que mucha gente lo cree, ¿no? Y más allá de que se abra la frontera y se haya tomado este paso, que indudablemente es importante, creo que todavía hay grandes diferencias entre ambos países y creo que el hecho de que no haya habido un encuentro entre los presidentes es porque todavía hay muchos elementos que no se han podido acordar. El gobierno del presidente Nicolás Maduro estaba buscando, creo que a toda costa, que hubiera un encuentro entre ambos presidentes. Creo que del lado colombiano se están llevando cosas a este respecto con mucha más cautela y ese silencio que tú señalas en los medios oficiales venezolanos, creo que puede responder a que no hay una satisfacción total en el gobierno de Nicolás Maduro sobre cómo se están llevando a cabo o la velocidad con la que se puedan estar llevando a cabo estas negociaciones para reanudar plenamente las relaciones entre los dos países. Ahora, señor Las Heras, tengo que ir finalizando, pero obviamente quizás gran parte de este encuentro no fue posible porque a último momento el presidente Gustavo Petro el día de hoy decidió que sí viajaba a la frontera, ¿no? Y quizás un poco esto tenga relación pues puede llegar a ser percepción, y he oído a algunos analistas, de no querer tener esa foto formal en este momento aún con el presidente Nicolás Maduro, y más aún en este momento en donde acaban de recibir un informe por parte de Derechos Humanos en donde son bastante cuestionados, ¿no? Sí, a eso me refería un poco antes. Sí, creo que la prioridad por parte de Colombia es reanudar comercialmente las relaciones, reactivar la zona fronteriza. Creo que la prioridad por el lado venezolano es más bien política y lo que se buscaba era esta foto. Limpiar imagen. Para mostrarle al mundo que Venezuela no es un país que está aislado, que su gobierno tiene reconocimiento internacional. Entonces creo que aquí hay como unas velocidades diferentes y creo que... Y prioridades diferentes, ¿no? Prioridades, y ha quedado patente eso en el hecho de que no haya habido el encuentro presidencial y en lo que tú señalas del silencio en los medios venezolanos sobre este acontecimiento. Señor Las Heras, le quiero agradecer mucho por haber estado aquí. Que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, Chomil Las Heras, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, también periodista venezolano, nos acompañaba esta tarde. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida. Acompáñenos.